Me da el privilegio de ser el portavoz en esta noche de la palabra que se va a predicar aquí en esta iglesia que tanto amo. Gloria a Dios. Y yo muchas gracias. También, nosotros también, ¿verdad? A usted le traen jugo, pero a mí también. Yo no sé, pero debe ser bastante tiempo que yo no predicaba en un servicio de domingo en la noche aquí en la iglesia. Así que algunos de ustedes tal vez nunca ni me habrán escuchado predicando, pero hoy pues se les dio. Yo espero que me toleren, que haya tolerancia. Gloria a Dios. Bueno, nosotros aquí tenemos muy buenos predicadores, gracias al Señor por eso. Pero de vez en cuando pues también nosotros tenemos que tomar, ¿verdad?, esa responsabilidad. Yo voy a hablar en esta noche de una porción bíblica que aparece en el libro de Juan, en el capítulo 13. Los primeros 10 versos es un pasaje que es conocido, sobre todo nosotros estamos aproximándonos ahora a lo que es Semana Santa, y este pasaje se usa mucho para uno de los días en Semana Santa, específicamente para los jueves. Yo creo que eso es clásico en algunas organizaciones, pero yo voy a disertar sobre algo que es un poco tal vez diferente a para lo cual se usa casi siempre el pasaje. Estaremos hablando varias cosas, pero de ahí pues vamos a tomar el tema, y lo que quisiera es que usted pues le ponga mucho interés al último verso de la porción que vamos a leer. Yo voy a leer esos 10 versos y luego entonces hacemos los comentarios. Dice así, de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos, a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Dios bendiga, ¿verdad?, esta porción de la Escritura, que es muy, muy bonita. Yo mencioné que esta porción pues se usa bastante precisamente en Semana Santa, y que hay personas que la utilizan para hacer una ceremonia que se llama lavatorio de pies, y hay algunas iglesias que lo hacen, pero yo quiero decirles, hermanos, que eso no es realmente. El Señor no instituyó esto como un sacramento. Realmente esto, lo que queremos decirles es que no fue un rito externo lo que hizo Jesús, sino que Jesús lo que asumió fue una actitud interna, en vez de externo, una actitud interna. ¿Sabe cuál? La de la humildad y la de la buena voluntad para servir. Y eso es muy diferente a cuando nosotros practicamos el rito externo. Por eso realmente es que no es como una ordenanza o un sacrificio, aunque reconocemos que hay algunas iglesias que lo practican. Pero yo, como dije, lo que quiero es que usted le ponga énfasis a ese
versículo 10. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis. Uno pudiera hacerse la siguiente pregunta: ¿por qué Jesús tuvo que hacer un acto de humillación como este que nosotros encontramos en este relato? ¿Por qué Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo el que dirigía, el maestro que dirigía a este grupo de 12 hombres, tuvo necesariamente que hacer un acto de humillación y tomar en esa ocasión la posición de humillación, de oficio degradante, haciéndose siervo y esclavo a la misma vez delante de su grupo? ¿Por qué? Pudiéramos hacer esa pregunta, y hay muchas personas que se lo tienen que preguntar. En este capítulo 13 de Juan no aparece el por qué, pero si nosotros buscamos el pasaje paralelo, y este es el contexto, ¿verdad?, de cómo se dan los eventos, y nosotros fuéramos a Lucas en el capítulo 22, ahí aparece un pasaje paralelo, y entre los versos 24 al 27 de Lucas vamos a encontrar nosotros la respuesta. ¿Sabe qué pasa? Que la noche que Jesús compartió esta última cena con sus 12 discípulos, hubo una grande disputa entre ellos. Y es bien triste y bien lamentable también, porque Jesús acababa de revelarles a ellos el camino a la cruz. De hecho, fue la última oportunidad en que ellos estuvieron juntos compartiendo esa cena. De ahí en adelante lo que venía era tragedia realmente sobre este grupo de discípulos, porque su maestro iba a ser quitado, y no iba a ser quitado porque le dijeron te vamos a dar la carta de renuncia y te vas. Iba a ser quitado porque iba a ser crucificado vilmente, cruelmente, por las mismas personas que le habían recibido y que antes, ¿verdad?, le habían glorificado y le habían reconocido también como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios viviente. Sin embargo, es bien triste encontrar esto en la Escritura, porque estos discípulos, con la cruz ahí de frente, tenían el escenario de la cruz frente a sus ojos, y allí en esa ocasión, con ese cuadro de frente, ellos estaban disputándose, según dice la Escritura, las posiciones de prestigio y de precedencia sobre quién debería ser el mayor en el reino que Jesús les había prometido. Anteriormente hay también un pasaje en Mateo 20, 21 a 24. No fue en la Santa Cena, pero fue anteriormente. La mamá de Santiago y de Juan le había pedido al Señor que, mire qué clase de petición, le dijo: estos dos muchachos míos, estos hijos míos que eran parte del círculo íntimo de Jesús, del grupo de discípulos, a Santiago y a Juan, yo quisiera, Señor, que cuando tú establezcas tu reino, tú me sientes a estos dos muchachitos, pero yo quiero uno a la derecha y el otro lo quiero a la izquierda tuya. Así es como yo quisiera que fuera. ¿Sabe qué provocó esto? Esto provocó una reacción de enojo entre los 10 restantes discípulos. Amados, son actitudes que nosotros encontramos dentro del grupo que acompañaba a Jesús, actitudes que ocasionan grandes problemas. Actitudes como esta todavía al día de hoy nosotros los tenemos en nuestras congregaciones, porque hay personas, lamentablemente, amados, que no han podido obtener o quizás llegar a la posición que ellos creían merecer. Porque hay personas que piensan que yo era quien debería estar ahí, no fulano. Eso ocurre en las mejores familias. Yo espero que no aquí, por allá por Brooklyn o por donde sea, pero ocurre y trae problemas, amados. Se les olvida lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 12:3 con respecto a los cristianos, que ningún cristiano debería tener más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe
que Dios repartió a cada uno. Nosotros hicimos una oración ahorita aquí con el pastor y todo este grupo, y escuché en esa oración que rogó al Espíritu Santo que pudiese poner a cada uno de estos integrantes, de estos hermanos que hoy se unen a nosotros como miembros por haber sido bautizados, que sea el Espíritu Santo quien le ubique y le ponga en el lugar que le corresponde. Amén. Cuando nosotros lo hacemos, entonces nosotros dañamos las cosas. ¿Sabe cuántos hermanos hay en las congregaciones que están ocupando posiciones que porque no tienen este concepto claro, este concepto que yo acabo de mencionar, atropellan a los demás hermanos? Estos son los que han llegado y llegaron a la posición que ellos creían y que merecían tener, pero una vez que llegaron a esa posición, lamentablemente han atropellado vilmente a sus propios hermanitos, y esto, amado, nosotros no lo podemos permitir, porque ese es terreno de Satanás. Ese es precisamente lo que quiere Satanás, vernos precisamente en esa forma, creando ese tipo de contiendas y de luchas que son muy desagradables y que no producen nada, no tienen fruto alguno. No debemos de olvidar, amados, entonces, que la obra salvadora de Jesucristo fue una obra de continuo servicio, y el servicio más abnegado que pudo haber hecho Él por ti y por mí es el de la redención del hombre, y lo hizo para toda la humanidad, y a un precio, amado, a un precio altísimo. No debemos olvidarlo, porque el Hijo del Hombre, dice el Señor en Marcos 10:45, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el servicio que nos dio Él a nosotros, y es el que nos exhorta a que nosotros demos por los demás. A nosotros nos es asignada una responsabilidad muy grande. Nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación en nuestras manos. No se lo dio a nadie más el Señor. El Padre, en su administración, puso eso en las manos de la iglesia, puso eso en las manos de cada uno de los que se congregan en nuestras iglesias. Estos hermanos que llegan hoy tienen esa misma responsabilidad. Esa responsabilidad es nuestra, y hay que hacerlo con el deseo de servir, no de servirnos a nosotros mismos, porque entonces nosotros vamos a opacar las bondades y las cosas buenas de lo que es el reino de los cielos que ya está entre nosotros. Es un reino que ya comenzó, pero es un reino que debe ser para dar luz a las naciones, para que las naciones puedan mirar en nosotros y ver en nosotros lo mejor de Dios, no para que nos señalen. Pero cuando nosotros le damos culto a la personalidad y nosotros confundimos que llegamos para que nos sirvieran, entonces sí que nosotros estamos en serios problemas. Eso, amados, tenemos nosotros que sacarlo de nuestras vidas y de nuestro corazón, si es que está dándonos vuelta por ahí. El pasado domingo, todos los que estábamos aquí escuchamos un sermón de parte de nuestro pastor, y él usó, curiosamente, el capítulo 14 de Juan, porque habíamos hablado, yo le escuché decir, yo quisiera tener unos sermones que pudieran hablar, ¿verdad?, de lo que es la cristología, que la gente pueda entender lo que verdaderamente Jesucristo vino a hacer, porque a veces nosotros vemos las cosas bien superficiales. En ese sermón de la pasada semana, recuerdo que el pastor dijo, el Señor tuvo que darle una promesa, y una promesa grande. Al final de esos dos versos aparecen a sus discípulos, para que ellos pudiesen entender un principio. El principio es que los discípulos no tenían revelación del Padre y necesitaban que el Padre le fuese revelado, pero para que el Padre le fuese revelado, su maestro tenía que ser quitado, y eso ellos no lo negociaban con nadie y tampoco lo entendían. Por lo tanto, ese pasaje, ¿verdad?, vino precisamente para demostrar ese mensaje. Tenía esa particularidad, que el Señor tuvo que darles esa promesa para que ellos pudieran entender
ese concepto. En los versos que nosotros leímos hoy, que es también del libro de Juan, hay cierto parecido, porque en el versículo 7 de lo que yo leí, Jesús le dice a Pedro lo siguiente: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Quiere decir, fíjese la línea, lo que ocurrió aquí, ellos no lo entendieron. Lo mismo que el relato que hizo nuestro pastor. Tomás le dijo al Señor, porque el Señor le mostraba que el camino, le dijo: no sabemos ni para dónde va, ¿cómo tú crees que vamos a saber el camino? Esa fue la pregunta de uno de sus discípulos. Pero aquí Pedro, que es una figura bien imponente, que es una figura, ¿verdad?, importantísima de entre los 12, Jesús tiene que decirle también lo mismo: mira, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo vas a comprender después. Nosotros sabemos, ¿verdad?, en quién se convirtió Pedro. Pedro trajo, ¿verdad?, ese primer sermón a la iglesia y fue verdaderamente quien abrió la llave del evangelio, pudiéramos decir, de la nueva dispensación, la dispensación de la gracia, con su elocuente mensaje, pero no sabía ni pizca de lo que estaba ocurriendo, ni de lo que estaba pasando, ni de lo que el Señor le quería comunicar aquí, porque él empieza un altercado y en unas preguntas ahí con su Señor, y el Señor quiere hacer algo y él quiere que no lo haga, y es porque no comprende, es porque todavía no entiende. Así es que aquí, amados, además de la lección que nosotros quizás pudiéramos ver tal vez en el rito, porque no hay duda de que para uno lavarle los pies a otro hermano, pues eso como que uno necesita humillarse, esa es la verdad. Y yo sé que eso a veces pues le choca a algunas personas, pero esa es la parte del rito. Pero cuando estas palabras están aquí dichas directamente a Pedro, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Yo tengo que buscar entonces en este pasaje otra verdad revelada. Y aquí me tiene entonces que llevar el pasaje a que de lo que se está hablando es de un incidente donde Jesús quiere hacer un gesto, ¿verdad?, donde yo sé que él está asumiendo esa posición de siervo, de esclavo, y ahora quiere lavarle los pies a Pedro. Pero se da un incidente y se da una conversación importantísima. Pues yo tengo que entender que ahí hay una verdad espiritual que el pasaje y quien escribe este libro nos quiere demostrar a nosotros. Por lo tanto, tengo que enfocarlo en esa dirección. Jesús está hablando, amado, de dos tipos de limpieza, y nosotros tenemos que entender que verdaderamente habla en su sentido espiritual. La única persona, amado, que se atrevió en todo este pasaje a cuestionarle a Jesús fue Pedro. Pedro era impulsivo, Pedro se movía de un extremo al otro. Podía estar bien acá, hacia la derecha, y de momento cambiar y estar en el otro extremo, hacia la izquierda o como fuera. Pero Pedro, nosotros lo vemos, ¿verdad?, en todos sus incidentes así. Y Pedro, pues, cuando ve al maestro que ha tomado ese lebrillo y que le ha echado el agua, un envase para echar agua y poder lavar sus pies, que ha tomado ese cinto, esa toalla, que se la puso para enjugar los pies a esos discípulos, queriendo, yo se lo dije en el contexto, ¿no? Ellos estaban peleando allí quiénes iban a ser los más importantes en el reino que él iba a establecer. Y miren lo que hizo el Señor. Yo les voy a demostrar a ustedes, obviamente con un tremendo ejemplo, pero dentro del ejemplo también está hablando de una verdad espiritual, que es la que yo quiero enfatizar en esta noche. Pedro dijo: a mí tú no me lavas los pies. Y le montó el argumento al maestro. ¿Sabe, amado? Yo no puedo tal vez culpar a Pedro, porque Pedro había tenido unas experiencias extraordinarias con Jesús. Pedro había visto la grandeza de la revelación, de la divinidad que acompañaba a Jesús en muchas ocasiones en el ministerio de Jesús en esos 3 años. Pedro fue llamado, y cuando el maestro lo llamó, estaba pescando por allá, pero el maestro le dijo: préstame acá una de esas barquitas que tú tienes ahí y métela para acá, para tierra. Y se la prestó, y el maestro se sentó y empezó a dar un gran discurso y una gran enseñanza, como todo un elocuente maestro que era, y con la autoridad
que le reconocía, pero habiendo acabado la conversación, le dijo a Pedro, vamos a mover esa barca ahora para las aguas. Y le dijo a Pedro, baja, boga ahora, muchachos, boga mar adentro. Y Pedro, que estaba cansado porque había regresado y no habían pescado nada, le dijo, pero maestro, si pasamos toda la noche y nosotros no hemos podido coger nada, aquí no hay pesca, no hay nada, eso está, en ese lago no hay nada. Le dijo, boga mar adentro y echa esas redes que ustedes estaban lavando en el nombre de mi palabra. Y Pedro dijo, voy a echarlas en el nombre de tu palabra, en el nombre tuyo. Echó las redes y la Biblia dice que las redes se reventaban de tantos peces. No solamente esto, sino que tuvieron que traer otra embarcación para recoger. Miren, lo que no habían pescado en todo un año, el Señor se lo regaló en cuestión de minutos. Y cuando Pedro vio esto, Jesús, ¿verdad?, ese personaje tan importante, Pedro le dijo al Señor, apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. Reconoció esa tremenda divinidad en la persona de Jesús. Pues yo tengo que saber que Pedro tenía, o sea, Pedro respetaba la figura de Jesús. Él también fue testigo cuando Jesús tuvo que decirle al mar que enmudeciera y que se callara. Y todos los demás discípulos, cuando vieron eso, decían, ¿y quién es este? Que aún los vientos y la mar le obedecen. Pedro estaba en ese grupo que vio ese tremendo milagro y ese despliegue de lo que es la gloria de Dios. Había presenciado los milagros cuando Jesús en 2 ocasiones tuvo que alimentar las multitudes. En una ocasión alimentó a 5,000 personas y Pedro estaba allí con 5 panes y 2 peces. Le dio comida a 5,000 personas, así que él estaba para suplirle las necesidades, pudiéramos pensar. En otra ocasión se compadeció de la multitud y también les dio a comer. Y en esta ocasión 4,000 personas comieron de forma milagrosa. Es más, Pedro se disfrutó porque en el primer grupo sobraron, yo creo que unas 12 cestas. Y yo no dudo que los discípulos dijeran, bueno, si sobraron 12 y nosotros somos 12, ya ustedes saben para dónde es que va lo que sobró. Bueno, hay gente en la iglesia, a veces nosotros damos actividades y hay gente bien graciosa en esto que a la hora de repartir pues rebanan finito, ¿no? Porque tiene que sobrar algo, tienen que llevarse alguna cesta y hay que llevar, ¿verdad?, para la casa. Bueno, nadie he mirado para nadie, así que me quedo mirando para aquí. Miren, Pedro había presenciado también a Jesús caminar sobre las aguas. ¿Se acuerdan cuando ellos estaban en aprieto? El Señor estaba orando por allá. Que el Señor oraba mucho, ¿sabe? La gente piensa que no necesitaba comunión, que era Dios, óigame, que si necesitaba comunión, todo el tiempo estaba en comunión con el Padre. Todo el tiempo llevaba una vida de oración increíble. Las personas piensan de Jesús que como era también parte, ¿verdad?, del Dios Trino. Oiga, usted tiene que entender que Jesús se humilló para hacerse hombre como tú y como yo. Se anonadó de su gloria, dejó su trono de gloria. Él tenía potestad para tomarlo cuando quisiera, pero Él por ti y por mí lo dejó, y lo dejó porque Él tenía que convertirse en el Cordero perfecto de Dios que pudiese satisfacer las demandas de la justicia divina, y lo hizo en el terreno de los seres humanos, de los hombres y las mujeres. En ese terreno fue que Él le dio la batalla al adversario, y en ese terreno se hizo vencedor y te hizo a ti y a mí más que vencedores. Porque nosotros nada hemos hecho, nada, y sin embargo hemos tenido, ¿verdad?, una bendición y una gracia tan preciosa de parte de Dios que nos ha venido a visitar. Pero Pedro, no solamente cuando estaba en apretura porque las aguas, ¿verdad?, amenazaban la embarcación,
vio al maestro llegar, se asombró y pensaba que eran quizás unos fantasmas o algo. Pero Pedro entonces tiene su diálogo con el Señor. Si eres tú, pues di que yo también vaya a ti. Oiga, usted, yo no sé si usted ha pensado en eso, pero aquí hay gente que, bueno, el agua atemoriza a muchas personas. Nosotros bautizamos esta vez y las aguas estaban bien suaves. Hemos bautizado de otra forma también allí mismo, que las aguas están bien picaditas. Y hay muchas personas que le tienen terror al agua. Y usted sabe lo que es imaginarse uno caminar por encima de las aguas. Y ellos estaban mar adentro, ellos no estaban en la orillita, estaban mar adentro. Y Pedro, ¿verdad?, por alguna razón descuidó la mirada o quitó la mirada de su maestro y comenzó a hundirse y dice: Señor, sálvame. Pues había sido testigo de un evento importantísimo también. No solamente él había podido experimentar lo que es ese poder y había caminado sobre las aguas como su maestro. Pedro había estado en todas las resurrecciones que hizo Jesús. Sí, Señor. 3 resurrecciones y en las 3 estuvo. Cuando él resucitó a la hija de Jairo, cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín y cuando resucitó también a Lázaro, Pedro había visto lo que es su maestro con el poder, ¿verdad?, para resucitar a los muertos. Y había visto también a Jesús sanar a muchos enfermos y a muchos endemoniados. Había sido testigo también de la transfiguración. Y fue el que dijo: esto aquí está tremendo y bueno, así es que lo mejor que podemos hacer es que hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, maestro, la otra para Moisés y la otra para Elías, y nos vamos a quedar aquí arriba, en este momento tan glorioso. Y el Señor le dijo: sobre esto ni se te ocurra. Es más, le dijo: vamos a bajar y no pueden ni siquiera hablar de esto hasta que yo no sea quitado de entre vosotros. Y Pedro, cuando tú lees su carta, da testimonio en su carta de ese momento y le asigna a la palabra. Escuche bien esto, gente que no le gusta la palabra y no le gusta el estudio de la Biblia, escuchen esto ahora. Más importancia le da él a la revelación que nosotros tenemos en este libro de la palabra que a ese momento tan importantísimo en el monte de la transfiguración. Más importante. ¿Y cuánta gente ha llamado? Que verdaderamente que cuando uno dice vamos al estudio, eso es para algunas personas, eso a nosotros no nos interesa. La palabra, amado, tiene la revelación de Dios. No hay más revelación. Todos esos embelequeros que andan por ahí diciendo que yo tengo esto para ti o aquello, lo otro, un montón de terminología que se han inventado. Mire, la palabra es la palabra y punto. Como siempre ha sido. Es una palabra que no falla. Ni una jota ni una tilde de esta palabra han de pasar. Todas las demás cosas han de pasar. Y todas esas cuestiones de modalidad evangélica, porque esos son los evangélicos ahora los que han traído ese tipo de modalidad y de terminología, que lo que hacen es que le adornan las cosas y el oído a las personas y a los incautos, que no debería ser. La iglesia debería ser madura y no estarle creyendo tantos embelecos y tantas cosas que se está inventando la gente. Mire, grandes hombres y evangelistas con tantos cuentos y tantas historias, oiga, pero es para beneficio mayormente de muchos de esos ministerios, y la iglesia tiene que abrir los ojos en esto. Nosotros los pastores se lo decimos a ustedes: por favor, usted tiene una buena iglesia, usted tiene un buen pastor, buenos pastores, buenos maestros, sigan el consejo, porque Dios los puso a ellos para eso aquí. Y muchas voces ustedes van a escuchar de afuera que verdaderamente confunden, nos confunden. Esta mañana el pastor dijo que iba a orar para que el agua se transformara en jugo. Para bien de la congregación, ¿no? Porque los que vienen aquí, pues por lo menos la hermana Rosita le trae a uno un poquito de jugo y uno la pasa no tan mal, ¿no? La pasamos bien. Gloria a Dios. Pues mire, Pedro tenía razones, ¿verdad?, para decirle al maestro: a mí tú no me lavas los pies, porque reconocía en él toda esa grandeza y toda esa divinidad. Pero cuando el maestro le dijo a Pedro: si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro reaccionó, ¿verdad? Qué interesante.
Pedro reaccionó: oye, Señor, porque yo quiero tener parte contigo. Oiga, que no había entendido el mensaje espiritual. Él no lo había entendido, lo tomó casi como el del rito. Pues lávame entonces, si es cuestión de lavarse, ¿no? Pues lávame. Pero Pedro verdaderamente necesitaba lavarse los pies. No era su cuerpo, porque el que está lavado, como dice el verso 10, no necesita sino lavarse. No necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis. La imagen que se usa aquí en este evangelio es una imagen tomada de la misma vida cotidiana. ¿Qué pasaba en Israel? ¿Usted cree que habían carreteras y caminos muy bien asfaltados como los hay en Puerto Rico, antes de que aparecieran todos los rotos esos que han aparecido por ahí en algunas carreteras? Pero nosotros tenemos buenas carreteras. Lo que no tenemos es chavo para darle mantenimiento. ¡Wow! ¿Y sabe qué? El que conoce de transportación, mire, las carreteras, esto se lo digo, esto es algo de la profesión, ¿no? Pero las carreteras se diseñan. El espesor de esas capas que se tiran en esos pavimentos, eso está todo diseñado. Y eso se diseña en base a un peso de un vehículo típico. No tal vez como el carrito del pastor, que no pesa mucho. Bueno, pero como hay unos camiones, ¿verdad?, que cargan ciertas... Lo que pasa es que aquí, cuando tú compras un camión, digamos, y usted lo ha visto, que dice que la capacidad son 12 metros, el que compró el camión le pone un tablón o tablón y medio para arriba, y en vez de cargar 12 metros, carga 15. Pero lo mismo aplica cuando el camión viene para una carga, digamos, de 20 metros. Entonces no lleva 20, lleva 22 o 23. Y eso es abuso, ¿no? Porque la regulación dice que tiene que ser de menos peso, por aquí se le pone mayor peso. Entonces, el peso excesivo es un factor. El otro es que aquí llueve mucho. El agua es una bendición, pero desde el punto de vista de ingeniería es un gran enemigo para los ingenieros. Eso por lo menos en materia de suelo, cuando estudiábamos, eso fue lo que me dijeron a mí: ese va a ser su enemigo, combátalo. Pero no es para que todo esté seco, es que usted va a tener problemas, ¿verdad?, como ese. Pues una combinación de peso y agua, haciendo presión sobre eso, daña todo. Y si no hay chavos para mantenimiento, pregúntale a los políticos. Pero los caminos allá en Jerusalén, oiga, eran bastante desniveladitos y eran polvorientos y de tierra, y la gente llegaba. Usted podía darse un baño en su casa, pero iba a una cita invitado, y cuando usted llegaba con los pies todos sucios, porque se usaban sandalias, no había ni siquiera unas buenas botas altas, ¿verdad?, para uno protegerse y proteger la ropa. Es que uno llegaba con los pies todos manchados y sucios, y entonces siempre a la entrada donde usted llegaba había un esclavo que tenía una tinaja con agua, y que tenía también, ¿verdad?, para secar los pies, y eso se acostumbraba, y eso era uso y costumbre. Pero nosotros tenemos aquí, vamos ahora a cambiar el cuadro, el lugar donde el maestro fue a su santa cena, era prestado, y este es un grupo pequeño, 12 hombres y un maestro, y todos estaban peleándose la primera posición. ¿Usted cree que allí hubiera alguien que dijera: yo quiero ser el esclavo? Esa posición. Y ellos no podían pagar por el esclavo, porque el grupo no tenía los medios. Así que ninguno de ellos en ese ambiente se iba a prestar, ¿verdad?, para lavar esos pies. Pero obviamente, como dije al principio, Jesús está hablando de limpieza de pies y también de la persona que está completamente lavado. El que está lavado es el que recibe el mensaje del evangelio. Ese queda totalmente limpio y queda a recibir justicia de Cristo delante de Dios.
porque le es imputada por un acto de fe la justicia de Jesucristo a favor nuestro. La nuestra es como trapos de inmundicia por bueno que hicieran. Las obras que nosotros podamos hacer, trapos de inmundicia, dice la Escritura, nosotros no podemos hacer nada realmente para satisfacer la justicia divina. Dios es inmarcesiblemente santo. Y nosotros, para podernos parar, tenemos que ser puestos en su lugar para que nosotros asumamos la posición que nos ha sido dada en Cristo. En Cristo nos es imputada esa justicia y el Padre puede tolerarnos a su lado en la persona de Jesucristo, porque de lo contrario nos fulmina. Porque no puede haber pecado al lado de Dios. Pero qué bueno por Jesucristo, ¿verdad?, que nos ha dado. Pues ¿sabe cómo se llama eso en teología? Justificación. Y el Padre te ve como ve al Hijo. Oh, amado, eso es precioso y hermoso. Y la gente le cuesta trabajo aún creerlo, porque uno siempre se mira para adentro y dice, yo, pues como Pedro, si aquí Pedro no quería. Igualito, nosotros nos pasa lo mismo. El camino y los pies, cuando van tomando todo ese sucio diario, es la conducta diaria nuestra, es ese caminar. Y eso, amado, tiene que ver con la santificación, porque nosotros tenemos que quitar también las impurezas nuestras. Tenemos que usar los medios que la Escritura ha revelado para nosotros trabajar con la santificación. Implica una obra constante del Espíritu Santo en el corazón de cada creyente para formar en cada creyente la imagen de Cristo. Es un proceso gradual. Hay personas que quisieran que fuera de golpe y porrazo, y hay personas que no tienen tampoco la tolerancia, porque vengan los hermanos que han cometido una falta o un desliz o algo y no lo pueden tolerar, y allá van donde el pastor y le dicen, pero pastor, usted tiene que estar ciego, usted no ha visto lo que está haciendo fulano, lo que hace este o el otro. Oiga, es gradual, es un proceso de todos los días. Se va a formar la imagen de Jesucristo en el corazón de cada uno de nosotros, los hijos de Él, los creyentes. El polvo que se adhiere a nuestros pies en ese andar cotidiano, en medio de tantas tentaciones, en medio de las caídas que nosotros espiritualmente sufrimos, en medio de nuestras debilidades y todo lo que pueda haber por ahí para abajo. Eso es de lo que trata este pasaje, que nosotros tenemos que limpiarnos con diligencia y siendo agradecidos, porque lo más difícil fue hecho. Nosotros ya hemos sido contados como por justicia delante del Padre. El Padre, siempre que me mira a mí, va a ver a Jesucristo, siempre que yo mantenga la comunión con Él, porque eso es importante, mantener comunión. Eso sí que es importante. Así que el privilegio que tenemos nosotros, los que hemos sido salvos por la sangre del Cordero, mire, Dios nos considera totalmente limpios en su presencia, a pesar de todas esas debilidades que puedan aparecer y de todas nuestras flaquezas y miserias. Por eso es que nosotros debemos ser diligentes, hermanos, con diligencia en limpiarnos, en permitir que esa limpieza ocurra en cada uno de nosotros mediante lo siguiente. La Biblia revela que, ¿sabe qué dice la Escritura? Que usted tiene que usar la confesión. Lo que pasa, amados, es, y luego el arrepentimiento, porque usted tiene que decirle, no, párate. No solamente yo he pecado y he faltado, sino que me tengo que arrepentir, y si iba en esa dirección, ahora voy en la dirección contraria, porque tiene que haber cambio. No es hacer una confesión y seguir el mismo estilo de vida. Eso no es lo que dice la Escritura. Por lo tanto, si nosotros usamos la confesión, primera de Juan 1:9, si nosotros confesamos nuestros pecados, dice la Escritura que Él es fiel y justo también para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero Él no va a confesar por ti. Tú tienes que confesar, tú tienes que limpiar todas esas impurezas. Eso nos corresponde a nosotros. Lo que pasa es que somos orgullosísimos.
porque a nosotros nos es fácil ver el pecado en el otro, pero las impurezas mías, yo no las quiero admitir, y ese es el problema. Y a la hora de la confesión, pues no hay tanta confesión que se diga, nadie quiere casi confesar. ¿Y sabe qué dice Santiago? Que si nosotros confesamos también nuestras ofensas, dice Santiago 5:16, unos a los otros, que tampoco se practica mucho, si los confesamos, somos sanados. Y entonces la oración eficaz del justo puede hacer muchas cosas. Y no hay muchas cosas haciéndose porque nosotros estamos como Pedro. No. Las mías no. A mí tú no me lavas los pies. Nosotros estamos en la misma negativa porque requiere confesión, requiere admisión. Tenemos que admitir nuestras debilidades y eso se le hace difícil a uno porque ¿sabe qué? Hay un príncipe de tinieblas por ahí que trabaja con el orgullo nuestro y con el ego y que nos eleva el ego y no nos deja de ninguna manera porque quiere, ¿verdad?, que nosotros seamos la figura en preponderancia y de ninguna manera quiere que nosotros descendamos para nosotros humillarnos, que es lo que la Biblia nos ha enseñado. Nosotros tenemos que dejar que sea la persona de Jesucristo la que se engrandezca y nosotros menguar de día en día. Eso hay que entenderlo, amados. Eso hay que entenderlo. Oiga, hay hombres en la Escritura, mire, la Biblia no oculta. Gracias a Dios por eso, la Biblia es tan franca, tan abierta en eso, que hay grandes hombres en toda la Escritura, que nosotros podemos ver los puntos más bajos en su vida. Nosotros podemos verlo a través de toda la Escritura. Usted puede ir al huerto del Edén. La primer pareja, nuestros padres, Adán y Eva. ¿Usted cree que habrá algún ambiente mejor que el que ellos tenían? La lucha nuestra es llegar a ese ambiente otra vez. ¿Verdad que para allá que vamos? Eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Volver a restaurarnos, a estar en esa comunión perfecta con el Padre. Ellos la tenían. Había un agente externo que el hombre no conocía, adversario de Dios, un problema que no era nuestro, pero que nos afectó, porque eso era un problema en la administración de Dios. El diablo es más viejo que el hombre, ¿no? Estaba primero que la creación. Así que ese no era problema, ese problema no era nuestro, pero nos afectó a nosotros. Y fíjense que en la primera prueba que recibió nuestra pareja, en la mejor de las condiciones, en el huerto del Edén, en plena confianza y compartir con el Padre, cuando se acercó esa tentación externa que levantó como un deseo, despertó un deseo y le puso al hombre a dudar, porque le dijo: a ustedes todavía les falta algo si ustedes desobedecen. No se lo digo así, pero si ustedes toman de esa fruta que el Padre le prohibió, mira, lo que va a pasar es que ellos te la prohibieron, porque el día que tú la pruebas, entonces tú vas a ser como Dios. Oiga, cuando le dijo eso al hombre, el hombre y la mujer se descarrilaron y se fueron tras ese deseo. Y ahí se fraguó todo para el resto de la humanidad. Y ha venido el problema con el cual hemos tenido nosotros que lidiar por toda una vida. Hay quien puede culpar el ambiente, pero yo quiero decirles, hermanos, que el ambiente puede influenciar, pero no determina. Hay muchas personas, ¿verdad?, que buscan la excusa y dicen: no, que en el ambiente en que estamos, bla, 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 bla. No, hermano. Nosotros hemos visto de los peores ambientes salir estrellas, personas que nos sorprenden a nosotros, del peor de los ambientes. Por lo tanto, esa excusa nosotros tenemos que echarla a un lado, porque ese ambiente lo tuvieron nuestros primeros padres y ya ustedes saben cuál es la historia. Noé es otro personaje que aparece como los héroes de la fe en Hebreos 11:7. Sin embargo, la escritura de Noé revela, mire, después del gran diluvio, él y sus 3 hijos se fueron y plantaron una viña, dice la escritura. Y cuando recolectaron el fruto de la viña,
hicieron vino. Y la Biblia revela de este hombre justo, el único hombre justo en ese tiempo, que cogió una jumeta que no se podía ni parar. Bueno, estaban celebrando, yo me imagino. La cosecha. Y el vino les producía gozo, pues lo usaron para eso, ¿no? Y el viejo tomó tanto que no podía ni pararse. No solamente eso, se quitó la ropa. Y en el cuarto que estaba se quedó como Dios lo trajo al mundo. Los hijos, al ver a su padre desnudo, el menor, da a entender la escritura que se mofó. Cam realmente se mofó del viejo. Y fue y buscó a sus otros dos hermanos y le dijo: venga para que vean este espectáculo. Mira cómo está nuestro papá. Ni se puede parar y ahí está, bla, bla, bla. Y el viejo obviamente estaba mal porque hasta sin ropa estaba. Los hijos tuvieron el cuidado. Aquellos dos muchachos dijeron: nosotros no vamos a descubrir la desnudez de nuestro padre. Y tomaron todas las medidas y cogieron una sábana y se cubrieron y se fueron de espalda hasta que llegaron a donde estaba su papá, y allí cubrieron la desnudez de su padre. Pero quiero decirle que con todo y no ser el hombre grande que era de la fe, el héroe de la fe que aparece en Hebreos 11:7, con todo y eso le pasó ese incidente. Por lo tanto, a todos nos pasa, y venía de la experiencia también más extraordinaria, porque Dios había hecho un arca y había liberado, y todos los demás fueron condenados, pero él estaba allí con su familia. Y quiere decir entonces que en ese momento pues tuvo, y esto produjo, mire, la primera maldición humana después del diluvio fue esta que aparece ahí. Esos fueron los resultados de ese caso. Abraham no era un caso diferente. Abraham, un hombre, el padre de la fe. Pero el padre de la fe, cuando las cosas se apretaron allá en la tierra prometida, que hubo hambre, entonces dijo: párate. Mejor es que cojamos un pasaje y salgamos hacia Egipto, porque allá hay comida y allá las cosas están buenas. Mejor es que nos vayamos, vamos a dejar esto por aquí. Y se fue hacia Egipto, y allá tuvo en el camino que mentir para poder salvar su vida, porque la esposa era una esposa preciosa, Sara era una mujer hermosísima. Y entonces cuando el rey la vio, dijo: esa chica la midió. Pero qué bueno, ¿verdad?, que el Espíritu Santo, mire, de alguna manera, aunque Abraham había mentido, el Espíritu Santo le reveló a un rey que no sabía ni que era el Espíritu Santo, que no tocara a esa mujer. Pero ustedes se ven como la Biblia toca. Obviamente de Abraham usted va a encontrar cosas extraordinarias de lo que es un hombre de fe, cuando estuvo dispuesto a sacrificar aún su propio hijo, el hijo de la promesa. Y usted va a encontrar eso, pero usted también va a encontrar estas cositas, ¿verdad?, que se recogen en el camino. Jacob, hijo de Isaac, nieto de Abraham, el nombre de él es engañador. Además le pusieron el nombre porque engañó a su padre. Y no solamente lo engañó, sino que le ayudó la mamá para que lo engañara. Y estaba siempre con muchas intrigas y mentiras, hasta que Dios tuvo que confrontarlo y tuvo que pelear también para salir, ¿verdad?, de esa condición. Pero gracias a Dios que se pudo, ¿verdad?, aceptar y dejar transformar su vida y quitarse todas esas impurezas, y su nombre le fue cambiado. Como príncipe de Dios se le puso el nombre de Israel una vez que pudo confrontarse consigo mismo, toda una noche batallando y peleando, hasta que dijo: yo me llamo engañador. Ah, ¿te llama engañador? Eso mismo era lo que queríamos escuchar. Vamos a ver qué vamos a hacer con su engaño. Moisés, el gran caudillo, cometió también un delito muy feo, peleando por lo suyo, pero le quitó la vida. Cometió un asesinato, ¿verdad? Le arrancó la vida a otra persona. Usted coge, por ejemplo, el caso de Sansón durante los jueces. Sansón era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, porque fue llamado, fue mantenido completamente en el nazareato.
su cabello, ¿verdad? Nunca había visto navaja ni nada. Un hombre que Dios lo había llamado para liberar a su pueblo, pero se dejó seducir por una mujer cananea perversa. Y eso fue, ¿verdad? Eso fue muy triste en su vida, pero la Biblia no deja de decir que era un hombre lleno de Dios y con el poder del Espíritu Santo. De hecho, después Dios lo utilizó para salvar a su pueblo, precisamente contra los filisteos. David, el gran cantor, el hombre que era conforme al corazón de Dios, cometió uno de los pecados. Mire, las cosas que más repugnancia pueden producir en la vida de una persona fueron lo que hizo David. David se quedó cuando su ejército estaba peleando y vio a esta mujer tan hermosa, ¿verdad? Que se daba un baño, yo no sé cómo pudo, pero parece que estaba por allá. Lo cierto es que dijo, wow. Era el rey, podía tener todas las doncellas que quisiera, pero se fijó en esa mujer que no le pertenecía y le quitó la mujer a uno de sus mejores soldados, se llamaba Urías, y para quitársela la embarazó, y después que la embarazó trajo al hombre de allá, le dijo, vente y tráelo, oiga, y contele ese relato. No hay forma de que Urías fuera a dormir con su esposa, como quiera se rompía la forma y finalmente, como nunca pudo estar en la casa, pues lo volvieron a mandar pero entonces le dijo a su general, a Urías tú lo vas a dejar cuando la guerra esté en todo su fragor, tú le vas a decir a toda esa gente que lo metan al frente y todo el mundo para atrás y lo dejan solito. Amados, tuvo que ser confrontado. Se presentó un profeta de nombre Natán, que vino a decirle, oye, señor rey, ahí hay impurezas, ahí hay pies que lavar. Y él mismo se echó su propia sentencia, con un cuentecito que le hizo de una ovejita que le fue quitada. Con esto, él dijo, pues esa persona merece la muerte. Él mismo firmó, ¿verdad?, su pacto. En días de Jesús, entre este grupo de 12 hombres, Tomás, que era uno de los 12, oiga, por 3 años escuchó todas las enseñanzas del maestro, pero fue incrédulo y dudó de su maestro y también de sus compañeros. Pedro, que pertenecía al círculo íntimo de quien estamos hablando en esta noche, sin embargo, aún perteneciendo a eso, negó al Señor. Es más, fue advertido, porque Satanás lo ha pedido para zarandearlo, y con todo y eso negó al maestro con vehemencia, con intensidad, y en el proceso la Biblia dice que profanó, así que yo entiendo que habló malo. Y a Pedro hay que cogerle miedo, porque él le tiró al cuello a uno y si no se baja, oiga, pero Pablo tampoco se queda atrás. También tenía su carácter y tuvo una controversia con su compañero de viaje. Se separó de Bernabé porque no le gustó para nada lo que el sobrino de Bernabé, de nombre Juan Marcos, había hecho, y tuvieron una discusión por eso, y cada cual, pero el Señor se las arregla y dijo, pues 2 grupos, aquí vamos a sacar 2 grupos de misioneros. Pero ¿qué? También tenía su carácter, y también tenía ¿qué? También tenía su polvo y sus partículas recogidas en el camino, en el transitar de la vida. Hay una persona de nombre Demas que abandona el ministerio. El apóstol Pablo en 2 Timoteo 4:10 da cuenta de esto. Demas ha abandonado porque se fue a disfrutar los placeres carnales. Pero cuando tú vas a Filemón 1:24 te das cuenta que era uno de ¿qué? De los ayudantes y de los colaboradores de Pablo. Así es que, amados, nosotros sería la pregunta, ¿y nosotros qué? ¿Y nosotros qué? Todos nosotros, también cada uno de nosotros, hacemos cosas parecidas, ¿o no? Todos nosotros. El que no tiene, llega ahora, no tiene dinga, también tendrá un poquito de más dinga. Hacemos cosas parecidas, mano. Ahora, ¿por qué hacemos estas cosas? Estamos diciendo que hablamos de 2 limpiezas. La Escritura revela. Pero cuando tú no tienes la respuesta, tú dices, bueno, ¿por qué nosotros
aún teniendo un mejor pacto. Aún nosotros tenemos el Espíritu Santo, una revelación, toda una palabra escrita. Hacemos cosas similares. ¿Por qué? Cuando nosotros no tenemos la respuesta, entonces caemos en sensación de culpa. Usted tiene que haberse sentido culpable. Sensación de culpa. Usted tiene que haberle provocado también el no tener una respuesta adecuada, mucha ansiedad en su vida. Usted ha tenido que dudar. Ciertamente ha caído en la duda. Usted ha llegado a ser una persona insegura, porque hay inseguridad. No puedo explicarlo, ¿por qué me pasa esto? No tengo la respuesta, tengo inseguridad. Me va a producir desilusión y seré como cristiano, un cristiano monótono. Seré un cristiano que voy a ser carente de vida. Seré cristiano desanimado, languideciendo. Me faltará el gozo como cristiano y me faltará todo el entusiasmo. Pero cuando nosotros le encontramos la respuesta a esa interrogante, entonces nosotros cambiamos completamente el panorama. Satanás, que es nuestro adversario, se deleita en robarte el gozo. Satanás quiere verte así, ansioso, carente de gozo, sin ánimo, sin deseo de seguir. Y te va a ofrecer muchísimas opciones. Y tú vas a ir de aquí para allá. Y tú vas a buscar soluciones en muchos sitios. Y no vas a encontrar ninguna hasta que no vengas verdaderamente a donde tienes que venir. Que es al encuentro con la palabra. Que es al llamado que el Señor te hace. Que es a aceptar que nosotros en el transitar de nuestras vidas nos vamos a marcar nuestros pies espirituales. Porque recogeremos muchas impurezas y con ellas hay que lidiar. Gústenos o no nos guste. Ninguno de nosotros debería ser derrotado por ese conflicto. ¿Sabe lo que ocurre? La Biblia revela cuando Nicodemo se acercó al maestro, que lo hizo de noche. Él se acercó porque él quería tenía unas interrogantes y entendía que el maestro podía darle su respuesta sobre por qué, ¿verdad?, era necesario que el hombre naciese de nuevo. Cuando él va con estas interrogantes, el maestro le habla a él de un nacimiento espiritual. Usted va a encontrar esto en el capítulo 3 de Juan, de los versos 1 al 21. En el versículo 6, cuando está dándose el diálogo, se deja claramente, Jesús va a decir que el hombre va a tener que existir con dos naturalezas, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Quiere decir que se queda. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Porque estaba enseñándole a este hombre que hay que nacer necesariamente nuevamente. ¿Por qué? Hay que nacer del que viene de arriba, que es nacimiento espiritual. Porque el que viene de abajo, que es Adán, es el de la tierra, es de aquí, es nuestra naturaleza adámica. Esa naturaleza va con nosotros hasta el día que morimos. Y esa es la responsable de que nosotros cojamos todas esas impurezas que tomamos en el camino. El apóstol Pablo, hablándole a los Gálatas sobre esto, en Gálatas 5:17 dice lo siguiente: porque el deseo de la carne, y ahí está la naturaleza carnal, ¿es contra qué? Contra el espíritu. Ahí te va a ver la naturaleza espiritual. Y el del espíritu es contra qué? Contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais hacer. Pues tú lo vas a tener todo el tiempo, pero tienes que entenderlo. Porque si no te frustras y te llenas de ansiedad y pierdes el gozo. Yo sé que esa batalla yo la tengo todos los días. En Gálatas 4:29 hay un pasaje importantísimo ahí cuando se explica la alegoría entre los dos pactos, el hijo de la promesa y el hijo de la esclava. Ahí se dice claramente que el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, y así también es ahora. Esa lucha, esa batalla está con nosotros todo el tiempo. Por eso es que nosotros tenemos que limpiar nuestros pies. Por eso es que necesitamos esa limpieza espiritual. La naturaleza carnal o viejo hombre
puede tomar el control de nuestras vidas. No permita que tome el control, pero puede tomarlo. Si usted descuida su naturaleza espiritual, entonces la naturaleza adámica va a tomar el control. ¿Y sabe qué? Esa naturaleza es egocéntrica. Esa naturaleza es egoísta. Esa lo que quiere es controlar a la persona para que usted logre glorificaciones y cosas carnales que le puedan atraer mucho a usted. La única vía de escape para esto, amado, es la salvación por medio de la fe que Dios ha prometido, fe en Jesucristo que Dios nos ha prometido. En su amor y en su gracia, Dios proveyó lo necesario para que usted le dé muerte a esa naturaleza carnal, aunque permanezca ahí en cada persona por medio de la muerte sustitutiva de Jesucristo. Romanos 6:6 dice lo siguiente: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nosotros no sirvamos más al pecado. No tenemos por qué ser esclavos del pecado. Yo sé que vendrán días de flaqueza en mi vida, y yo sé que en algunos momentos de mi vida yo voy a sucumbir, pero yo tengo que odiar el pecado, no al pecador, no al pecador, no al pecador, pero sí al pecado. Y yo sé que si usted ha sido lavado con la sangre de Jesucristo, si usted tiene a Jesucristo en su corazón, porque mora y el Espíritu Santo nos redarguye, así que Él está ahí con nosotros. Oiga, le digo que yo sé que usted, aunque usted se caiga, usted se va a levantar en el nombre del Señor, y usted va a aborrecer todo pecado, porque a nosotros nos ha sido dado, porque nosotros tenemos en nuestro corazón la misma presencia de Dios mismo, habita en nosotros, va con nosotros. No le vayamos a entristecer. Tenemos capacidad para tener control aún sobre los deseos carnales y sobre la vida de pecado. Así que esa es nuestra salida. En Gálatas 2:20 Pablo dice: con Cristo yo estoy juntamente crucificado, y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amado, nosotros tenemos que crucificar, ahí le dice, nuestras pasiones y deseos. Van a estar ahí, pero tú tienes que reconocer el perfecto amor del Padre. Tú tienes que reconocer la posición que Dios te ha dado, que Dios te va a mirar y te va a ver limpio como quiera. Pero tú tienes que crucificar tus pasiones y deseos. Así como Jesucristo se crucificó en un madero, usted tiene que crucificar también sus deseos. Porque nosotros somos muy dados a muchas cosas, pero mira, no conviene. Y si no conviene, entonces me voy a crucificar. Yo no lo voy a hacer, porque aquel me amó tanto que no es merecedor de que yo le ofenda, porque mi Padre es inmarcesiblemente santo y yo quiero ser santo también. Y puedo, gracias a Jesucristo. Cuando una persona recibe a Jesucristo como su Salvador personal, el Señor inmediatamente identifica a esa persona con la muerte de Cristo. Él le recibió, se identifica con la muerte de Cristo. Pero al mismo tiempo, miren lo que está pasando, tiene lugar en su interior nacimiento espiritual. Sin embargo, aunque la naturaleza vieja haya muerto, no queda borrada ni aniquilada. Esto es lo que hay que saber. Porque mire, lo que pasa es que hay personas que por no saber esto, cuando cometen una torpeza o un pecado, siempre pues se van por la corriente, frustrados, y no viran para atrás. Cuando yo era tierno, que era adolescente, que en aquellos tiempos era, oiga, la cosa así que allí sí que era fuerte, ¿no? Pero mire, un simple juego de dominó. Muchachos, estábamos en octavo y noveno grado por ahí,
Pero yo era un muchacho nacido y criado en la iglesia, de ir a escuelas bíblicas y bien separado. Todo juego y de dominó, eso era todo, se consideraba pecado, no se podía jugar ni bolita y hoyo, nada de eso. Nosotros teníamos que escondernos para hacer esas cosas. Pero yo recuerdo que yo me atribulé yo mismo, porque cuando yo llegué a octavo grado, a segunda unidad, allá en un barrio de Naguabo, en Río Blanco, yo me encontré unos amiguitos y entonces me puse a jugar con ellos una jugada de dominó, y jugando la jugada de dominó es que me convencí que no había perdón para mí, y yo momentáneamente dije, no, yo mejor dejo la iglesia, porque mira, ya la embarré, ya la Pero, ¿qué crees que yo sabía algo de esto? No sabía nada de esto. Yo lo que sabía era que me decían, no hagas esto, 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 y no podía hacer nada, pero nadie me lo explicó. Nadie me habló a mí de la naturaleza, nadie me dijo, el problema que tú tienes es este, y tienes que batallar con él de esta forma. Nadie. Usted es afortunado que si no lo había escuchado en esta noche lo está escuchando. Porque eso de jugar dominó no es ningún problema. Y yo juego y mi pareja es el pastor que está por ahí. Pero mire, ¿sabe qué? Hay gente que nos tiene miedo jugando por ahí, Moisés. Hemos dado hasta chiva. Ay, Señor. Pero mira, hermano, tal vez Pedro no comprendió el significado. ¿Se acuerdan de la palabra que el Señor le dijo? Lo que yo hago ahora, tú no lo vas a entender. Yo tampoco lo entendía cuando estaba en esa temprana edad. Tal vez Pedro no comprendió el significado espiritual de las palabras de Jesús. Y de hecho Jesús se lo había advertido. Pero Pedro, lo mismo que tú y yo, necesitaba, de veras que necesitaba, limpiar y purificar sus pies de esa infección diaria de pecado. Y nosotros, para poderlo lograr, tenemos que hacerlo por medio de lo que ya dijimos, la confesión de nuestros pecados y el arrepentimiento. La limpieza del pecado en nosotros va a depender, esa limpieza, de lo siguiente: depende de su andanza en luz. Cuando usted va a Juan en su epístola, usted va a encontrar allí, mientras usted ande en luz, usted tiene comunión con el Padre. Yo dije que la comunión era importante, así que también es importante que usted ande en luz, porque cuando usted anda en luz, tiene comunión, y es necesario mantener esa comunión con el Hijo. Juan 1.7, si usted lo busca, lo va a ver ahí. Dice, si nosotros andamos en luz, como Él está en luz, si usted anda en luz como Él está en luz, entonces hay que comunión los unos con los otros. ¿Y qué dice después? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pues entonces, ¿es importante o no es importante tener comunión? Hay que tener comunión, hay que andar en luz, pero no confunda la luz con uno estar sin pecado, porque andar en la luz no es estar sin pecado. Eso sería llegar a ser ¿qué? La luz. ¿Y qué revela la Escritura? ¿Quién es luz? Cristo. Dios es el que es sin pecado. Dios es luz, pero andar en la luz lo que significa es responder a la luz y ser guiado por ella. Eso es andar en luz. Responde a la luz y ser guiado por ella. Y Dios es el que es luz. Significa lo siguiente, que cuando la luz, que es Dios, brilla en el corazón y revela el pecado o la tenebrosidad que pueda haber en nuestro corazón, allí mismito en el corazón es juzgado ese mal. Se quedó ahí. La gente hace muchas cosas, no tiene que hacerlas. Es en el corazón. Cuando tú estás en esa comunión con el Padre y tú caminas en luz, entonces el pecado se resuelve allá adentro en tu corazón. En el corazón es juzgado ese mal y es puesto afuera por el poder del Espíritu Santo en tu vida. Gloria a Jesús. En las alturas.
si confesamos nuestros pecados, dice la Escritura, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él lo hace, hermano, hay que creer eso. A nosotros nos cuesta trabajo. Pedro pensaba que no necesitaba limpieza ni nada, y a nosotros nos pasa lo mismo también. Pero hay que entender estos conceptos, amados. ¿Cómo nosotros enfrentamos entonces esa naturaleza vieja, carnal, que nos quiere arropar y nos quiere arruinar? Lo primero que usted tiene que estar es consciente de que la naturaleza vieja está presente y que tiene deseo de tomar el mando. Ok, ya usted dio un buen paso, ese está ahí y quiere apoderarse. Lo segundo, estudie la personalidad, porque va a ser diferente en cada uno de nosotros. Estudie la personalidad de esa vieja naturaleza y cuáles son sus características para comprender en la forma que te va a atacar y en la forma que va a operar. Luego, bajo la dirección del Espíritu Santo, establezca un programa con el fin de matar a esa naturaleza vieja de hambre. Niéguele todos sus apetitos mundanales y usted la va a matar de hambre. Y el hombre espiritual en usted va a gobernar su vida. ¿Tenemos o no tenemos herramientas? Sí tenemos. Tenemos la palabra del Señor a nuestro favor. La Biblia dice en Salmo 119:1: en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Importante. ¿Sí? Se lo dije que la Biblia y la palabra del Señor es importantísima. Hay gente que vive por ahí y piensa que eso no es importante. Pero en el corazón nuestro están guardados los dichos de esta palabra para no pecar contra Dios. Según de Timoteo, el apóstol Pablo 3:16 al 17 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, que es útil para enseñar, para redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Usted tiene herramientas, tiene la palabra de Dios y la tiene a su lado. Usted tiene también la intercesión de Cristo, porque Él está como nuestro sumo sacerdote, intercede por nosotros. En Lucas 22:32, el maestro le dijo a Pedro: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Fíjense, le advirtió de lo que venía y le dijo: pero también he rogado por ti para que tu fe no falte. Y Pedro, ciertamente, aunque no comprendía muy poco la prueba que venía sobre él, Pedro no faltó en su fe, porque nosotros, aunque maldijo y hizo todo lo que hizo, fíjese, por eso es que yo le digo que hay que aprender a limpiarse uno los pies, porque uno va a hacer cosas de las cuales uno se va a arrepentir. Pedro después vino arrepentido cuando el Señor lo confrontó. Pedro me ama por 3 veces, pero Pedro dijo: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y Pedro fue restaurado totalmente. Eso quiere decir que la oración del Señor, aunque él maldijo y profanó, no faltó. La fe de Pedro no faltó. Cristo tiene un sacerdocio inmutable y que es sin fin a favor nuestro. Puede salvar eternamente a los que se acercan a Dios por medio de Él, viviendo siempre para qué, según dice Hebreos 7:23-25, para interceder por ti y por mí. Tenemos la intercesión de Él. Su oración intercesora, que aparece en el capítulo 17 de Juan, todavía está a nuestro favor. Pues tenemos o no tenemos cosas a nuestro favor. Y en tercer lugar, dispóngase, amado, a vivir una vida en una completa andanza del Espíritu. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Lo captó? Nosotros necesitamos agradar a Dios y darle importancia, darle prioridad a nuestra vida espiritual, alimentando la naturaleza espiritual primeramente y dejando que la carnal vaya desfalleciendo cuando le quitemos todos esos apetitos. Lo que yo hago ahora, tú no lo vas a entender, pero posteriormente lo vas a entender. Pedro es un vivo ejemplo de eso. Pedro, que
que se enfrentó a Jesús, que decía, a mí tú ni me tocas, ni me lavas, ni me esto. Al Pedro que nosotros vemos después, posteriormente, ¿qué clase de diferencia más? Pues Pedro y nosotros no somos diferentes. Oraremos al Señor para que el Señor le ayude, y yo sé que el Espíritu Santo, la palabra, la intercesión, todas esas cosas, recursos espirituales que están para ayudarnos. Dios les bendiga en esta noche y dejo por aquí.